a esta charla en la que es un placer presentar al doctor Mariano Werner del Hospital Clínico de Barcelona, que nos va a hablar sobre el tratamiento endovascular de vasos distales en el ictus agudo. Y contamos hoy como expertos en este tema con los doctores Remoyo y Huelvenzu, que será un placer escucharles también la charla. El formato, para los que ya estáis habituados, es el conocido. Hará Mariano una charla de unos 40 a 45 minutos. Escribís unas preguntas en el chat, las que consideréis necesario. Le daremos entrada al acabar la charla las preguntas, tanto a Mariano como a Santiago y a Sebastián. Un placer. Cuando quieras, Mariano, todo tuyo. Gracias, Luis. Gracias a los expertos, a Salvador Pedraza. Comparto pantalla. Vamos para acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. Se ve bien, Mariano. Se ve bien, ¿no? Sí, se Bueno. ve bien, se ve bien. Bueno, gracias de nuevo por invitarme a dar la charla y gracias a los expertos y a los asistentes del otro lado. Voy a hablar de oclusiones de tratamiento endovascular, de oclusiones de vasos distales. Un poco el índice de la charla es esto. Primero, intentar definir qué es un MEIVO, ¿no? Una oclusión de vaso distal. ¿Cuál es el curso clínico de estas oclusiones distales? ¿Qué opciones de tratamiento endovascular tenemos? Y un poco de medicina basada en la evidencia y los ensayos que están en marcha en esta patología. La definición, bueno, como todos saben, cada día más estas oclusiones de vaso distal están siendo target del tratamiento endovascular en el ictus. Se definen como oclusiones más allá o sea, distales a un gran vaso, en las cuales somos capaces de realizar un tratamiento endovascular de forma segura con la tecnología y dispositivos disponibles actualmente, ¿no? Generalmente estamos hablando de vasos de un calibre de entre 0,75 y 2,5 milímetros de diámetro. Y hace 3 años, Goyal y Ospel crearon esta definición, que es bastante, bueno, se adapta mucho a lo que es la patología. Tiene 2 ítems que los dos tienen que cumplirse, ¿no? Tiene que haber una oclusión anatómicamente en los segmentos M2, M3 de cerebral media, A2, A3 de cerebral anterior o P2, P3 de cerebrales posteriores, y un déficit clínico lo suficientemente importante que justifique un tratamiento. Esto es un NHS mayor o igual a 5 o menor de 5 con un déficit discapacitante asociado, como puede ser afasia o hemianopsia. Es importante diferenciar entre los MEVOS primarios y secundarios. Los MEVOS primarios ocurren de nuevo, la etiología es similar a las oclusiones de gran vaso, y los secundarios van a ocurrir por migración o fragmentación del trombo en una oclusión de gran vaso. Esto puede ser una embolización a un territorio nuevo, fuera del área afectada por la oclusión primaria, o una embolización distal dentro del mismo territorio vascular de la oclusión primaria. Las causas pueden ser iatrogénicos, debido al tratamiento endovascular en los secundarios, o debido al fibrinolítico endovenoso, o espontáneos. Y luego tenemos los MEVOS concurrentes, que ocurren de manera simultánea con otras oclusiones, como parte de una suelta embólica, y que suelen tener un peor pronóstico. Diferenciamos primarios y secundarios porque el pronóstico es diferente, ¿no? Como pueden ver aquí, el ranking 0,2 a 90 días en los MEVOS primarios es de 70,9 versus 56,7. Y el pronóstico funcional excelente, ese ranking 0,1 a 90 días, también es más frecuente en los MEVOS primarios, 53,2 versus 40,4. Sobre todo en comparación con los MEVOS secundarios con infarto discrepante, o sea que tuvieron una oclusión de, por ejemplo, el segmento M1 de la cerebral media, y cuando vamos a hacer las pruebas de imagen, vemos que la oclusión está más distal, pero ya ha producido infarto más proximal. Cuando vemos la historia natural del ictus de circulación anterior, como en este paper analizaron pacientes no tratados con este tipo de ictus,
Vemos que en las oclusiones de los segmentos M2 de la cerebral media, el 54,2% de los pacientes tuvo un buen pronóstico funcional, ese ranking 0,2 a 90 días, pero poco sabemos acerca de la historia natural de las oclusiones en los segmentos M3, A2, A3 de cerebral anterior o P2, P3 de arterias cerebrales posteriores. Ahora, cuando nos ponemos a mirar qué pasa con los pacientes tratados con fibrinolíticos endovenosos, esto es un pool de pacientes de los estudios Intersect y PROVIT, incluyeron en el análisis 258 pacientes, vemos que el 50% de los pacientes tratados con, bueno, en el análisis de forma global tuvo un ranking, un pronóstico funcional excelente, ese ranking 0,1 a 90 días, y el 67,4% de los pacientes fue independiente a los 3 meses de forma global. Cuando miramos la recanalización temprana en el angioTAC de seguimiento, se alcanzó en un total de casi el 42% de los enfermos, siendo más frecuente en el grupo tratado con alteplasa que en el grupo no tratado con fibrinolíticos endovenosos. Y esa recanalización temprana se correlacionó de forma significativa con la posibilidad de alcanzar un pronóstico funcional excelente en estos enfermos, 64,3 versus 42,7 en los enfermos que no se recanalizaban de forma temprana. Cuando miramos la colaboración HERMES, ¿no?, de los grandes ensayos randomizados de oclusión de gran vaso en ictus de circulación anterior, vemos que en el Corelab detecta que un 7-8% de los enfermos tenían oclusión en realidad de segmentos M2 de la cerebral media y que había una tendencia a un mejor pronóstico funcional en los enfermos tratados por vía endovascular que no alcanzaba una significación estadística. Posteriormente, se hace el subanálisis más detallado de estos enfermos y vieron que sí que había un mayor porcentaje de buen pronóstico funcional en pacientes tratados por vía endovascular, 58,2 versus 39,7, y un mayor porcentaje de pacientes con recuperación temprana, SNIHSS 0,2 a 24 horas, 26,9 en los pacientes tratados por vía endovascular versus 8,2, sin que haya diferencias significativas entre los grupos en cuanto a hemorragias sintomáticas y a mortalidad. Bajamos del mundo de los ensayos clínicos, si se quiere, supraceleste, al mundo de la realidad. Estos son 10 centros de ictus de Estados Unidos, pacientes con oclusiones de M2 primarias. Y vemos que también aquí el grupo tratado por vía endovascular tiene más posibilidades de alcanzar un mejor pronóstico funcional, 62,8 versus 35,3 en los tratados con tratamiento médico, sin diferencias significativas en cuanto a hemorragias, tanto sintomáticas como asintomáticas. Y por otro lado, no solo tenemos que ver cómo van los pacientes, o sea, cuán bien van los pacientes tratados por vía endovascular, sino que cuando tratamos a un paciente con una trombectomía podemos tener complicaciones, ¿no? Si nos centramos en las complicaciones hemorrágicas, principalmente de perforaciones vasculares, estos son números de los ensayos clínicos de oclusión de gran vaso, 0,6 a 4,9% de enfermos con complicaciones hemorrágicas. Y sabemos que mientras más distal intentamos ir, en la trombectomía mayores números tenemos de complicaciones hemorrágicas en la práctica, pero no lo tenemos analizado ni recogido como para mostrar un número concreto, ¿no? Ahora bien, estas complicaciones hemorrágicas no nos gustan porque nos ponen mal cuerpo, pero no nos gustan sobre todo por esto. Las complicaciones hemorrágicas durante la trombectomía mecánica en el ictus tienen una mortalidad durante la hospitalización del 56%, mortalidad de 3 meses del 63% y solo el 25% de los enfermos alcanza un buen pronóstico funcional a 3 meses. Por lo tanto, perforar, independientemente del sitio de perforación, obviamente sabemos que mientras más proximal peor, pero
pero conlleva un pronóstico funcional malo y una mortalidad muy elevada. ¿Qué dicen las guías del tratamiento endovascular en estos vasos distales? Pues poco pueden decir porque todavía no tenemos evidencia que nos permita dar una recomendación más fuerte. En las guías americanas, la trombectomía mecánica podría ser razonable en pacientes con oclusión en segmentos M2 y M3 de la cerebral media o ACAS o cerebrales posteriores dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas. Y las guías europeas, los expertos, hay consenso en que deberían tratarse las oclusiones de los segmentos M2 de la arteria cerebral media. Por lo tanto, eh, necesitamos generar evidencia con más peso que nos permita modificar estas guías, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer una trombectomía en estas oclusiones distales? Bueno, tenemos dos técnicas, o bueno, tenemos 3, 4 cositas que los podemos agrupar en técnica simple o técnica combinada. La técnica simple, usamos un catéter guía que puede tener o no balón y usamos un stent retriever de bajo perfil. Y, o lo mismo, pero un catéter de aspiración de bajo perfil. Y en la técnica combinada lo que intentamos hacer es el MIBO Safe Technique, eh, utilizar un stent retriever y un catéter de aspiración de bajo perfil con el objetivo de hacer el pinching del trombo. Y lo primero que sale ahí es digamos, una técnica que nos permite realizar la otra cuando no tenemos microcatéteres de longitud tan larga, que es un intercambio ciego una vez que uno ha atravesado el trombo. Ahora lo explicaré un poquito. Básicamente los diagramas son de oclusión de gran vaso, pero sirven para entender de qué estamos hablando. Esto es una técnica simple en la cual estamos usando un stent retriever. Hay un catéter, en este caso con balón, catéter guía con balón abajo. El stent retriever internaliza el trombo y luego lo traemos todo hacia afuera para retirarlo. Lo mismo podemos decir de la técnica simple con aspiración. Atravesamos con el microcatéter y abocamos al trombo o empotramos contra el trombo el catéter de aspiración del calibre que nos deje el vaso. Y intentamos retirarlo enganchado con el vacío. Y esta es la técnica combinada en la cual subimos, además del stent retriever, un catéter de aspiración distal. Intentamos hacer el pinching, enganchar el trombo entre el catéter y el stent, y luego retiramos todo en bloque, ¿no? Esta técnica combinada se puede adaptar a los vasos distales. Este esquema del paper de Jotanis de los amigos del Clínico San Carlos. Y este es el intercambio ciego en el cual, por longitud de catéteres, lo que hacemos es atravesar la oclusión con el microcatéter. Luego desplegamos el stent retriever, retiramos el microcatéter y el anclaje, el anchoring que nos permite el stent retriever, va a permitir que podamos introducir el catéter de aspiración distal sobre el pusher, sobre la guía metálica del stent retriever sin que éste avance, porque ya está anclado en la arteria. Y una vez que llegamos con el catéter de aspiración distal, que se ve ahí en el C, intentamos también hacer el pinching entre ese catéter y el stent retriever del trombo y traerlo todo en bloque hacia afuera. ¿Qué hace la gente? Pues esta encuesta fue realizada a nivel global. Respondieron 263 neurointervencionistas contestando preguntas acerca de 7 escenarios clínicos y obtuvieron 1.836 respuestas. Básicamente, lo que nos encontramos es un escenario de tercios, ¿no? Con cierta preferencia eh, por el stent retriever, pero también viendo que varía un poco de acuerdo la técnica elegida, de acuerdo al segmento en el cual nos encontramos. Por ejemplo, cerebral anterior, que es una arteria bastante con menos tortuosidad que la media, hay una
prevalencia más importante por utilizar este Driver, ¿no? De bajo perfil, mientras que cuando nos vamos a vasos distales de la media, M3, M4, va cayendo, o sea, la gente usa menos técnica combinada, menos stent river, y aquí sí que gana fuerza el firinolítico intraarterial con un casi, bueno, un 19% de los compañeros que prefieren, cuando está tan distal, utilizar firinolítico intraarterial, ¿no? Voy a enseñar una serie de, bueno, tres casos que son, bueno, un poco ilustrativos de lo que hacemos, ¿no? Este primer caso es una mujer de 90 años con un ranking 2 que viene con un índice del despertar. Fue vista bien la última vez hace 17 horas. Viene con un déficit clínico con un NIHS de 7 y un aspect de 9. Y tiene una oclusión del segmento M2. No se administra TPA intraarterial porque no cumplía criterios. Y se hace una resonancia donde se veía ahí un pequeño infarto a nivel de la ínsula, algo de atrofia córtico-subcortical y sin más, y esta oclusión en el segmento M2 de la cerebral media. Lo que hicimos, bueno, fue, decidimos entrar a hacer la trombectomía. Se ve en el frente, siempre es un poquito más difícil de encontrar el sitio de oclusión en la arteria, lo vemos mejor en el perfil, y sobre todo en estas series más tardías, donde no sé si se ve el cursor o no. ¿Se ve el cursor? Pregunta. Sí, sí, ¿Dónde? se ve, Mariano, se Vale. ve. En estas series más tardías donde podemos identificar mejor el sitio de oclusión real, que es donde se queda estancado ahí el contraste. Lo que hacemos fue subir el microcatéter y un catéter de aspiración de bajo perfil hasta el sitio de la oclusión, y con el primer pase logramos una recanalización completa del territorio ocluido en 21 minutos desde la punción a la recanalización. Ahí pueden ver la oclusión en el previo y cómo la arteria ya está abierta en la serie final. Esta señora fue bien, NIH 0 a las 24 horas, y a los 3 meses volvió a su ranking habitual, que era su ranking previo, que era de 2. Este otro caso es un señor mayor de 80 años con un ranking 0 de basal que se presenta con un déficit neurológico de 5 horas muy importante, con un NHSS de 24, y en el aspecto no había ningún signo de isquemia precoz. Se le administró TPA a dosis completa y tenía una oclusión de la izquierda. En la perfusión vemos cómo cogía algo de territorio, si se quiere, contralateral, y cuando vemos al angiotac, vemos que la oclusión teníamos en el segmento A2, A3 de la cerebral anterior, que parecía que podía ser, al menos en parte, cubrir el territorio del lado contralateral del lado derecho. Hacemos la arteriografía, vemos el sitio de oclusión. Otra vez aquí podemos ver en las series finales de forma con más precisión dónde está ocluida la arteria, ¿no? Y lo que hacemos fue llevar de vuelta un microcatéter y un catéter de aspiración de bajo perfil. A través del microcatéter desplegamos el stent river. Aquí lo pueden ver en la parte de arriba. Y una vez que empezamos a retirar el stent river, dejamos subir un pelín el catéter de aspiración para intentar hacer el pinching del trombo y luego retirarlo todo en bloque. En las series posteriores veremos que recanalización completa de la ACA, ¿no? Queda ahí como un pequeño espasmo en el sitio donde estaba la oclusión, y fue recuperando con un NHS a las 24 horas de 13 y a la alta de 1, volviendo al ranking 0 previo a los 3 meses, ¿no? Y por último, este caso es una mujer de 43 años que había tenido síntomas neurológicos
que no estaban muy bien filiados 13 días antes, que si AIT, que si migraña. Cuestión de que por eso le hacen una resonancia y se ve que tenía una pequeña lesión isquémica a nivel frontal izquierdo. Y esto lo tratamos cerca del cambio, o sea, llevaba menos de 2 horas de evolución con dificultad en el habla, con un NIH de 7, con afasia motora. Y ese era el TAC basal y la perfusión, ¿no? Donde, donde podemos ver la cuña con un retraso en el territorio superficial de la cerebral media. En el angiotac parecía que podía ser una M2 distal, lo mismo en la primera serie angiográfica. Y cuando volvemos a hacer una serie para ir a hacer la trombectomía, vemos que el trombo había migrado distalmente, la paciente seguía con el mismo déficit neurológico y en ese momento creímos que, bueno, que era una arteria en la cual podíamos llegar y realizar una trombectomía con cuidadito, pero realizarla. Aquí pueden ver cuán lejos se puede ir. Obviamente las complicaciones de que haya o sea, las posibilidades de que haya una complicación hemorrágica aumentan mucho. Estamos en una rama saliendo del opérculo, yo diría que podría considerarse M4, creo, porque ya estamos a nivel cortical o por lo menos M3, M4. Y aquí eh, se puede ver cómo ese stent trigger de bajo perfil navega por dentro del microcatéter hacia hacia el extremo distal del mismo, ¿no? Vamos con cuidado porque tampoco tenemos ninguna prisa. Y una vez desplegado, hacemos el pase y vemos que esa cuña que le faltaba al territorio de la cerebral media, bueno, se había recuperado, ¿no? Ese es el trombo ahí enganchado en el stent. Y aquí tenemos las series finales, una serie arterial bueno, arterial bastante pura y una serie más parenquimatosa donde se ve que no hay déficit de perfusión en el territorio. La chica hizo algo de infarto ahí opercular posterior, pero recuperó clínicamente 5 días después del procedimiento, tenía una NIHS de 1. Y bueno, ya para ir un poco cerrando la charla, esta pregunta es como la pregunta por el millón, es si el tratamiento endovascular en estas oclusiones distales trae beneficio a los pacientes, ¿no? No tenemos una evidencia fuerte, tenemos evidencia débil y datos limitados. Tenemos 3 ensayos, al menos de lo que conozco, 3 ensayos clínicos en marcha que abordan este tema. Uno, el distal, que lo lleva la gente de Basilea y en el cual estamos varios centros europeos dentro del ensayo, ¿no? Aquí en España también. El Escape Mivo eh, es- está llevado por la gente de Calgary y supongo que también reclutan pacientes en Estados Unidos. Y el Discount, que lo están llevando a cabo los franceses. El problema con los ensayos y con esta patología básicamente es que todavía se han ido optimizando o mejorando, pero no tenemos el dispositivo ideal para realizar una trombectomía en estos pacientes. Tenemos dificultad, sobre todo al inicio, cuando uno empieza a mirar estudios, o sea, estudios no invasivos, TAC, angiotac, para detectar los MIGOS. Eh, la, si se quiere, falta de herramientas para valorar el efecto del tratamiento. No es lo mismo en estas oclusiones medirlo por el ranking 0,2 de una oclusión de gran vaso. Probablemente no tiene tanto sentido porque nos estamos jugando cosas más finas. Y también que se están desarrollando opciones alternativas de tratamiento médico como puede ser la tenecteplasa. Esto podría ser, bueno, he adaptado un flowchart de oclusiones distales secundarias, pero a estos MIBOS, ¿no? Que, que podría ser como algo sobre lo que apoyarse, si bien siempre tenemos que individualizar el tratamiento de acuerdo al paciente.
Nos encontramos con una oclusión distal en la arca cerebral posterior o segmentos M2, M3, M4 de la media. Tiene que ser una rama elocuente, tiene que asociar un déficit neurológico discapacitante, como puede ser afasia, negligencia, hemianopsia o un déficit motor. Si no ocurre esto, o sea, si no hay rama elocuente, o si el déficit o tan elocuente, o no hay déficit neurológico discapacitante asociado, parar, porque no se justifica el riesgo de complicaciones que vamos a asumir. Y si esto ocurre, tenemos que valorar si es posible realizar una trombectomía mecánica de acuerdo a las características del vaso ocluido, ¿no? Si estamos con una oclusión muy distal, eh, en un vaso muy tortuoso, etcétera, y creemos que no vamos a poder llegar, directamente podemos pasar al TPA intraarterial. Y si creemos que sí podemos realizar una trombectomía, pues elegir la técnica que uno crea mejor y que uno mejor domine, Stentriver, aspiración o técnica combinada. Y si esta no es efectiva, pasar al TPA intraarterial. Y para concluir, básicamente el curso de las oclusiones del vaso distal no es del todo bueno con el tratamiento médico, si bien obviamente es mejor que en las oclusiones de vaso de gran vaso. La eficacia del TPA es limitada, tendremos que ver la tenecteplasa que tiene para dar aquí. Hay datos limitados sobre eficacia y seguridad en tratamiento endovascular en los MIBOS y estamos a la espera de los resultados de los ensayos que nos van a dar luz acerca de la eficacia de esto, de la eficacia del tratamiento endovascular aquí. Muy- Y ya estamos. muchas gracias, Mariano. Breve, pero claro, como siempre. Que quería un poco, resumiendo un poco y dando pie un poco a Santiago y a Sebastián, yo creo que todos los que hacemos tratamiento endovascular del ictus estamos un poco de acuerdo en lo que has planteado. Lo que hablaba Santiago al principio de la charla, que era el caballo de batalla fundamental es la indicación de estos pacientes, si está indicado hacer tratamiento en distal. Lo que está meridiano claro en tu charla es que si no hay la posibilidad de un déficit significativo no deberíamos de meternos, y fuera de esto solamente dentro de ensayos clínicos. ¿Estáis un poco de acuerdo con esta conclusión, Sebastián y Santiago, en respecto a la indicación de tratamiento? Pues dentro de un ensayo clínico o bien en asistencia cuando hay evidentemente un vaso con un déficit evidente, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, si el déficit no es significativo, no vale la pena asumir el riesgo de intentar abrir un vaso que puede salir, tener la posibilidad de complicarse y salir peor de lo que ha entrado. Entonces, evidentemente, hasta que no tengamos unos ensayos clínicos con una evidencia suficiente como para indicar el tratamiento, yo me abstendría en estos casos, como muy bien recomendaba María, ¿no? en su charla. Sí, Santiago, ¿estás de acuerdo? sí, estoy de ¿Lo acuerdo. hacéis en tu centro así, más o menos? Vale. En En nuestro principio, y centro, luego, dime. no, que en nuestro centro hacemos también un poco, no una cosa arreglada, depende de cada paciente en cada momento y en cada situación, la verdad. Y luego Mariano ha presentado como 3 escenarios técnicos diferentes, y alguna pregunta de la audiencia va un poco en ese sentido, es decir, ¿cuáles son las técnicas o en el futuro, cuáles serán las técnicas que utilizaremos en estas oclusiones de vasos distales? ¿Cómo lo hacéis vosotros o qué nos recomendaríais, Sebastián y Santiago? ¿Qué técnica en estas trombosis distales? Habitualmente en los trombos distales usamos la misma técnica que en los proximales, es técnica combinada. Lo único que hemos visto que en algunas localizaciones, como M3 distales, la técnica combinada puede ser un poco agresiva. Entonces hacemos una técnica combinada modificada. Cuando digo modificada es que el pinching no lo hacemos en el lugar donde está la oclusión, sino que dejamos el catéter de aspiración un poquito más proximal, por ejemplo, en la M2 proximal, y haces el pinching, vas trayendo el stent retriever de bajo perfil y haces el pinching en un lugar como más seguro. Porque parece que el pinching, cuando es tan distal, puede ser muy agresivo. Hemos visto como los vasos se arrugan, hacen más espasmo y hay más posibilidad de sangrado. Pero seguimos haciendo la técnica combinada, aunque con esta pequeña modificación. Nosotros en nuestro centro, bueno, yo ya no hago guardias de ictus, pero bueno, estoy al tanto. El asunto es que la técnica combinada, que es la que normalmente usamos en gran vaso,
pues es peor en un sitio más alejado, está claro. Y además probablemente menos efectiva, porque si tú estás aspirando con un microcatéter más pequeño, es menos efectivo. Y a mí me gustaría, lo he dicho al principio, es entrar en el debate a ver si merece la pena dejar una reserva de fibrinolítico para poder hacer un tratamiento de fibrinolisis intraarterial al final. No, pero un poco Mariano, un poco ya era un poco lo que contestaste, ¿no? Que al principio lo que se vio un poco en el choice es que no es necesario, a veces se puede un poco sobrepasar, aunque hayas dado dosis completa de fibrinolisis, aplicar luego más fibrinolisis intraarterial, sin un excesivo riesgo de sangrado, ¿no? Pero bueno, en principio, lo que sí que es un debate si en estos vasos merecería la pena a lo mejor ir directamente a intraarterial, ¿no? Incluso si llegan al hospital, ahorrarnos el endovenoso y ir directamente a intraarterial, ¿no? Eso sería también interesante de plantear, ¿no? Otra cosa es que venga con el endovenoso ya puesto desde otro hospital de referencia. ¿Qué opinas tú al respecto? No sé si está silenciado, Mariano. Vale. ¿Con el intraarterial dices? ¿De ir de No, entrada con el intraarterial? sí, bueno, hablaba Santiago, que es un poco lo que planteé al principio, si reservarse algo de dosis de fibrinolisis para hacer intraarterial, que ya comentaste un poco que en algún ensayo clínico pues no era necesario ahorrarlo, sino que se podía dar dosis por encima de la endovenosa superpuesta, pero otra opción es ir directamente a fibrinolisis intraarterial a estos pacientes, ¿no? Sí, sí Pues consideramos sí, que es yo más creo seguro, ¿no? que puede ser una opción si estamos en un vaso muy tortuoso y distal, eh, administrar TPA intraarterial. O sea, cuando creemos que no se puede realizar una trombectomía mecánica, que a priori pensamos que podría ser más efectiva, ¿no? Para la recanalización del vaso. O sea, a lo mejor si vemos que en el estudio no invasivo tenemos una oclusión muy distal con mucho déficit clínico y pensamos que no, ese podría ser el escenario en el cual nos podríamos ahorrar TPA, pero yo creo que con el Choice eh, nos dejó, bueno, bastante tranquilos en cuanto a complicaciones hemorrágicas, ¿no? En cuanto a pasarse un poquito con el TPA administrado intraarterial, eh, no tenía traducción, ¿no? En mayores complicaciones hemorrágicas. Hay algunas preguntas, Mariano, acerca un poco de la técnica. Si, por ejemplo, la realización del primer pase, de la apertura del primer pase, es tan fundamental en vaso distal como en vaso proximal. Si crees que tiene la misma relevancia. Hombre, yo creo que a lo mejor, o sea, no tenemos evidencia fuerte, clara sobre esto, pero podríamos pensar que sí en cuanto a mientras menos tiempo esté el territorio en isquemia, mejor, y mientras menos pases, menos posibilidad de complicaciones. Por lo tanto, o sea, el escenario ideal es, si vamos a hacer una trombectomía distal, es abrirlo a la primera. Por eso también, o sea, amén de lo que nos digan los ensayos, de acuerdo a si el tratamiento endovascular es efectivo o no, lo que comentaba Sebas al principio de poder saber qué técnica es más efectiva de inicio, o sea, en trombectomías de vasos distales también va a estar, o sea, nos va a ayudar en tomar las decisiones. Yo creo que tiene sentido, o sea, evidencia no hay, pero tiene sentido de que abrirlo antes y en la menor intento de pases posible, yo creo que será mejor para el paciente, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta acerca de la recanalización fútil, que sí que es más evidente en los vasos de gran calibre, pero sí que preguntan si la recanalización fútil tiene la misma porcentaje en los vasos distales? Quizás adelanto, si seleccionas pacientes con una perfusión tan meticulosamente adecuada, probablemente la recanalización fútil sería menor, ¿no? Sería un poco la ley del todo nada, ¿no? Porque realmente vamos a un poco a tejido realmente salvable en este tipo de oclusiones, ¿no? ¿Qué te parece? Yo no he encontrado, o sea, papers que hablen de, o sea, artículos que hablen de recanalización fútil en oclusiones de vaso distal. Probablemente sea, bueno, un tópico. Sí que siempre me planteo si tenemos más tiempo o menos tiempo, ¿no? O sea, tenemos que en una oclusión de gran vaso para abrirlo. Eso
por lo menos no lo he encontrado. A priori, podríamos pensar que tiene más colateralidad leptomeningia por las ramas adyacentes, pero no lo sé. Y tampoco lo he encontrado, y tampoco he encontrado nada acerca de recanalización fútil. Si alguien tiene ahí algún articulillo guardado, que lo Que lo ponga en el saque. chat, así me lo leo. Vale. Hay una pregunta clásica, Mariano, que es si la inteligencia artificial y sus algoritmos van a aportar algo en el futuro, tanto al diagnóstico como al pronóstico de estos pacientes, ¿no? Hombre, si no, sí, probablemente, sí, es clásica, ¿no? La pregunta. Sí que probablemente hay papers publicados acerca hablamos de la dificultad en detectar los MIBOs, ¿no? Hay papers publicados de, de inteligencia artificial en detección del gran vaso, a lo mejor aplicándolo en el pequeño vaso nos puede ayudar. Y lo otro es que sí que a mí me gustaría, y hay alguna cosa publicada también en gran vaso, eh, de la posibilidad de que nos diga, de acuerdo al déficit neurológico, al sitio de oclusión, etcétera, qué posibilidad tiene ese paciente de quedar con una discapacidad, ¿no? En estos algoritmos, ¿no? Y entonces creo que puede ser una herramienta, si se optimiza, que nos ayude a tomar decisiones acerca de si tratar o no tratar en un caso dudoso, por ejemplo. Eh, Creo que nos iría bien. Y luego, en principio, ¿hay alguna pregunta si en los ictus de origen desconocido del despertar introducimos este tipo de pacientes también, las oclusiones de vaso distales, en el contexto de un paciente con un ictus del despertar? Bueno, uno de los casos que enseñé, que fue un caso que tratamos en CanRuti, llevaba 17 horas, ¿no? La última vez visto bien, era un ictus del despertar y el paciente recuperó. Por lo tanto, son casos aislados, ¿no? Como repito, ¿no? La evidencia, no sé si la llegaremos a tener algún día, ¿no? Con la dificultad que supone incluir pacientes con MIBOs primarios en ensayos randomizados, ¿no? Pero sí que hay casos con ictus del despertar con oclusiones distales que al recanalizarlos recuperan, no sé qué. Tiene sentido intentarlo si es posible, ¿no? Y ahora me gustaría dar un poco paso a Santiago y a Sebastián para que nos respondan un poco a una pregunta también clásica en este foro de la plataforma, que es ¿qué retos de futuro veis en la valoración de este tipo de pacientes y en el tratamiento de los mismos? Y si queréis aportar algo más a todo lo que ha comentado Mariano, adelante. Sebastián. A ver, retos de futuro todos, porque estamos ahora con los MEVOS como estábamos con los Large Vessel Occlusion antes de salir a Rebascat, es decir, demostrar que realmente se pueden tratar y que es eficaz y seguro hacerlo. La respuesta la tendremos, espero, como decía Mariano, la tendremos algún día y que no sea muy, muy distal. Y a partir de ahí, bueno, distal en el tiempo, ¿no? Distal en vaso seguro. Y a partir de ahí, pues ya volveremos a ver qué técnica es la mejor, la más segura, la más eficaz, el papel de la fibrinolisis intraarterial, la detección de la oclusión, cómo valoramos el mismatch. Sabemos valorar muy bien los mismatch en los vasos proximales. No sé si en los vasos distales se puede aplicar los mismos algoritmos que estamos utilizando ahora en los proximales. Y bueno, yo creo que hay muchísima, muchísima cosa, aparte de las innovaciones tecnológicas que nos está ofreciendo la industria. Evidentemente, pues interesados en nuestro afán de ir cada vez más lejos, están desarrollando nuevos devices, primero de más longitud y segundo de un menor perfil y menos agresivos para los vasos, adecuados a los vasos que estamos tratando, ¿no? Yo creo que el futuro que se mira, si realmente se demuestra, yo creo que se va a demostrar de que es eficaz, pues es realmente brillante y va a aumentar mucho el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias. Muchas gracias. Santiago, ¿qué opinas de este futuro que nos espera? Sebastián ya nos lo ha dicho prácticamente todo. Está claro que hay muchas cosas retos a desarrollar.
Y desde luego el material de la industria nos será fundamental y también aspectos tecnológicos que prácticamente casi lo tenemos, que es poder hacer un estudio de TAC en la sala para ir valorando cómo está el tema. Es un reto que también hay que meter siempre la prudencia. La prudencia, que hay sitios que por muy que a lo mejor podemos llegar, pero si llegamos en malas condiciones y con mucho tiempo y con un poco y se puede romper el vaso, pues hay que abstenerse. Eso ya no es una cuestión de estudios, es una cuestión de que cada uno sepa sus limitaciones. Porque no es lo mismo en cada paciente y en cada mano, lo diría. Sin duda. Lo que quizás un poco os quería un poco preguntar, ¿no os ha dado una cierta seguridad en el manejo de las complicaciones en procedimientos programados la posibilidad de ir a estos trombos distales? Es decir, un paciente con anestesia general, ¿cuál es vuestra actitud si tenéis un trombo distal? ¿Lo despertáis y veis si hay déficit? ¿Vais directamente a él? Bueno, es que nosotros no vamos con anestesia general. No, me refiero cuando tienes un aneurisma cerebral, o Santiago, o estás haciendo un procedimiento y tienes una trombosis distal, si en esos casos el hecho de que técnicamente ya veamos la facilidad con la que podemos sacar el vaso, si tienes al paciente que no puedes valorarlo clínicamente, ¿cuál es tu actitud? ¿Vas a tratar ese vaso distal o esperas, lo despiertas y ves cómo está clínicamente? Complicada pregunta. Depende de cada caso, lo sé. Pero bueno, yo te doy mi respuesta si quieres. Yo creo que nosotros realmente, si vemos que es accesible en el contexto de un procedimiento, intentamos acceder y hacer una trombectomía. Corrígeme, Mariano, si no es así. Y sí que es cierto que si es un territorio complejo y distal, pues probablemente somos más conservadores, ¿no? Pero yo creo que sí que desde el punto de vista de complicaciones intraprocedimiento nos ha abierto la puerta a ser un poquito más activos, ¿no? No sé, Sebastián, si tú haces esa misma exacto. reflexión. Nosotros hacemos lo mismo. Si tenemos una complicación trombótica y es accesible, pues evidentemente no te lo piensas dos veces y intentas abrir el vaso y continuar el tratamiento del aneurisma o lo que sea, pero no nos planteamos despertar al paciente para ver cómo ha quedado, ¿no? Entonces, tiendo de la base que el trombo es fresco y que probablemente no hay infarto establecido y que es una cosa muy segura y que tienes todos los dispositivos ahí, es técnicamente muy rápido poder intentar hacer la trombectomía. Entonces, sí, vamos a por la opción. Mariano, tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Ya que trabajamos juntos, ¿no? Suelo. No, pero digo, o sea, que creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en una oclusión distal secundaria a un tratamiento endovascular. El paciente en anestesia general lo va a buscar, pero sí que cobra más sentido lo que dice Santiago, que en el primario, ¿no? En el que tenemos que tomar la decisión de ir a por una oclusión distal en un paciente que tiene un déficit ahí en el límite, es más difícil, ¿no? Tomar esa decisión, ¿no? Y hay que ser prudentes, sobre todo prudentes y digan lo que digan los ensayos, también lo que dice Santiago tiene toda la razón para mí. O sea, no es lo mismo que un ensayo me diga que esto funciona a que yo sepa hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, cada uno tiene sus skills y, bueno, tiene que ser consciente de ello. Bueno, es un buen mensaje a la audiencia, la prudencia. Nos hemos juntado 4 prudentes aquí, pero bueno, yo creo que sí que es cierto que en este tipo de ictus el tratamiento médico es una buena opción, o sea que hay que seleccionar bien un poco lo que hacemos. Yo creo que al final, Salva, si quieres, yo creo que la charla ha sido interesante, te damos pie para que cierres. Perfecto. Cuando quieras. Bueno, como siempre, agradeceros a todos. Primero, en lugar a ti, Luis, muchas gracias por tu excelente coordinación y moderación. Gracias también a los expertos, a Santiago Belbenzu y a Sebastián, muchas gracias. Y Mariano, yo creo que ha sido muy claro, las diapos y los flowchart han sido muy interesantes. Y yo el resumen que hago es 2 palabras. Has dicho, bueno,
prudencia. Prudencia en el sentido de que hay que tratar pacientes en que el territorio sea elocuente, es decir, que hay un déficit invalidante. Yo creo que eso lo has dicho tú, lo ha dicho Santiago, lo ha dicho Sebas y lo ha dicho Luis. Y el segundo, que estamos probando y que no tenemos claro todavía cuál es la mejor técnica, el device, pero que va a venir, igual que nos vino con los grandes vasos, ¿no? Esto también Sebas lo ha comentado, ¿no? No sé si te parece bien estas dos ideas de prudencia y de que estamos acabando de ver cuál es la mejor técnica. ¿Te parece correcto, Mariano? Completamente de acuerdo, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en el futuro. El jefe es Luis, o sea que él ya, la siguiente calendario ya lo mira para el año que viene. Y simplemente recordaros que mañana tenemos a la doctora Marta Mazuque de Girona, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial de las mastitis más allá de la mastitis puerperal. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias, Mariano. Estamos en contacto. Un saludo. Nos vemos. Buen día. Deu. Que vaya bien. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.